Como un chico del Bronx, sin un centavo, se convirtió en el arquitecto del sueño de la aristocracia americana. Esta es la historia de cómo Ralph Lauren vendió un mundo al que nunca perteneció. Nacido como Ralph Lifshitz, hijo de inmigrantes, su realidad no eran los yates ni los campos de polo. Su realidad eran las calles de un barrio obrero. No fue a una escuela de diseño de élite. De hecho, su primer paso en la moda fue vender corbatas en una pequeña oficina. Pero Ralph no vendía simples corbatas, vendía una idea. La idea de una herencia, de una vida de privilegio y elegancia atemporal. Él no diseñaba ropa, creaba el vestuario para una película que todos querían protagonizar. La película de las casas de campo, los partidos de cricket y las universidades de la Ivy League. Comprendió que la gente no compra un jersey, compra la sensación de pertenecer. Y así, el chico del Bronx construyó un imperio multimillonario vendiendo la fantasía de las raíces y el dinero viejo, americano. Creó el sueño y luego nos vendió la entrada. Antes de los yates y los campos de polo, antes del logotipo icónico bordado en el pecho de millones, existió un niño en el Bronx llamado Ralph Lifshitz. Un nombre que no evocaba precisamente las grandes mansiones de Long Island ni los clubes de campo de Nueva Inglaterra. Era el nombre del hijo menor de una familia de inmigrantes judíos que habían escapado de la agitación de Bielorrusia para buscar una nueva vida en Estados Unidos. Su hogar era un pequeño apartamento, un mundo de espacios reducidos y realidades modestas. El sueño americano para sus padres era la seguridad, la comunidad y la oportunidad de trabajar duro. Pero para el joven Ralph, ese sueño tenía un brillo diferente, un eco de grandeza que no encontraba en las calles de su barrio. Su realidad era el hormigón, pero su imaginación vivía en celuloide. Su escape, su verdadera educación no estaba en un aula, estaba en la oscuridad mágica de una sala de cine. Cada centavo que podía ahorrar lo llevaba a ese santuario donde, por unas horas, el Bronx desaparecía. La pantalla de plata era su ventana, no una ventana a un mundo real que pudiera visitar, sino a un universo perfectamente fabricado, un ideal de vida que parecía existir en un plano superior de la existencia. Allí, en esa oscuridad iluminada, veía a Cary Grant moverse con una elegancia y una confianza que parecían innatas, como si hubiera nacido con un smoking puesto. Observaba a Fred Astaire, que no solo bailaba, sino que flotaba a través de salones de baile palaciegos, haciendo que cada gesto pareciera fácil y natural. Veía a Katharine Hepburn y a Grace Kelly, mujeres con una sofisticación y una fuerza que eran a la vez imponentes y magnéticas. No eran solo los trajes a medida o los vestidos de noche que captaban su atención, eran los detalles. La forma en que un pañuelo de bolsillo de seda asomaba con calculada despreocupación del bolsillo de una chaqueta, el sonido de los cubitos de hielo tintineando en un vaso de cristal pesado, mientras los personajes conversaban en un balcón con vistas a Central Park. Los interiores de los coches de lujo, los picnics en la campiña, la manera despreocupada con la que se apoyaban en la repisa de una chimenea de mármol. Para el niño llamado Ralph Lifshitz, esto no era ficción. Era un documental de un mundo al que desesperadamente anhelaba pertenecer. Un mundo donde la ropa no solo cubría el cuerpo, sino que declaraba quién eras, de dónde venías y, lo más importante, a dónde pertenecías. Un mundo donde la belleza no era un accidente, sino un estilo de vida cuidadosamente construido. Ralph no solo miraba, estudiaba, absorbía un lenguaje visual de privilegio y aspiración. Aprendía las reglas de un juego al que no había sido invitado. Cada película era una lección sobre cómo caminar, cómo hablar, cómo sostener una copa, cómo proyectar una imagen de éxito y pertenencia. Esta fascinación no era un simple pasatiempo infantil. Era la investigación de mercado más pura y personal jamás realizada. Sin saberlo, estaba sentando las bases de un futuro imperio. Estaba identificando un anhelo profundo, no solo en él, sino en millones de personas.
el deseo de ser alguien más, de vivir una vida más hermosa, más elegante, más significativa. Mientras sus compañeros jugaban en la calle, él estaba en su cabeza, redecorando su pequeño apartamento del Bronx para que pareciera el penthouse de una película de la Metro-Goldwyn-Mayer. Estaba diseñando un guión para su propia vida, y el primer paso sería cambiar el nombre del protagonista. Ralph Lifshitz no encajaba en ese guión, pero Ralph Lauren, ese era un nombre que podía protagonizar la película que él quería crear. La ventana del cine le mostró un mundo, pero a diferencia de la mayoría, él no se conformó con mirar. El niño que miraba a través de esa ventana decidió, un día, romper el cristal y construir ese mundo por sí mismo, pieza por pieza, corbata por corbata, para luego invitar a todos los demás a entrar. Para construir un imperio, a veces, el primer ladrillo no es una gran inversión, ni un plan de negocios de 100 páginas. A veces es una idea, una reinvención. El primer paso, y el más fundamental, fue inventarse a sí mismo. Imagina por un momento la década de los 60. Los Beatles dominan la radio, el hombre está a punto de llegar a la luna y en el mundo de la moda masculina todo es estrecho, ajustado, casi restrictivo. Los trajes son delgados, las solapas mínimas y las corbatas son apenas una delgada línea de tela, un susurro de color en el cuello. Era la era de lo mod, de lo juvenil y lo efímero. Y en medio de este panorama, un joven ambicioso del Bronx llamado Ralph Lifshitz tenía una visión completamente diferente. Él no veía el futuro en la delgadez y la tendencia pasajera, veía el futuro en el pasado, en la elegancia atemporal de las viejas películas de Hollywood, en el glamour de Cary Grant y la sofisticación de los clubes de campo de la Ivy League. Pero antes de poder vender esa visión al mundo, tenía que aplicársela a sí mismo. Entendió que su nombre, con sus raíces humildes, no encajaba con la fantasía de opulencia y herencia que quería vender. Así que lo primero que hizo no fue diseñar una prenda, sino diseñarse a sí mismo. Lifshitz se convirtió en Lauren, un nombre que sonaba a tradición, a clase, a un mundo de caballos y apellidos compuestos. No fue un acto de renegar de sus orígenes, sino un acto de creación. Estaba construyendo un personaje, y ese personaje necesitaba el nombre adecuado. Ralph Lauren había nacido, y entonces vino el segundo acto de rebeldía, la corbata. Mientras todos llevaban corbatas de apenas 2 pulgadas de ancho, él propuso una de 4, el doble. Era una bofetada a la moda del momento, una declaración audaz y visible. Hechas a mano, con sedas italianas de la más alta calidad, sus corbatas no solo eran anchas, eran lujosas, pesadas, sustanciales. Tenían una presencia que la moda minimalista del momento había olvidado. Cuando las presentó por primera vez, los compradores se rieron. Le dijeron que nadie compraría algo tan anticuado, tan exagerado. Le sugirieron que las hiciera más estrechas, que se adaptara al mercado. Pero él se negó, porque aquí está la genialidad de su visión. Él no estaba vendiendo una corbata. Cualquiera podía vender un trozo de tela para anudar al cuello. Él estaba vendiendo una declaración de principios. Esa corbata ancha no era un accesorio, era un manifiesto. Era un rechazo a la cultura de lo desechable y un retorno a la elegancia clásica y duradera. Comprar esa corbata era decir, no sigo las tendencias, yo tengo estilo propio. Era evocar una era de confianza, de masculinidad clásica, de una opulencia que no necesitaba gritar porque su calidad hablaba por sí sola. Era un pequeño pedazo de un mundo aspiracional, el mundo de los yachts, las mansiones en los Hamptons y los partidos de polo, un mundo que la mayoría de sus clientes nunca había experimentado, pero que ahora, a través de esa corbata, podían sentir un poco más cerca. No vendía un producto, vendía un sentimiento, vendía una membresía a un club exclusivo que solo existía en la imaginación. La corbata era el ticket de entrada. El cambio de un apellido y la creación de una corbata ancha no fueron simples decisiones de negocio. Fueron los actos fundacionales de un universo. El primer paso para construir no una marca de ropa, sino el sueño americano hecho tela.
y el mundo, aunque al principio no lo sabía, estaba listo para comprarlo. Pensemos por un momento en un anuncio de moda cualquiera. ¿Qué vemos? Generalmente, un modelo atractivo, un fondo neutro y la prenda en primer plano. El mensaje es directo. Esta es nuestra nueva colección, cómprala. Simple, efectivo, pero olvidable. Ralph Lauren nunca jugó a ese juego. Para él, la pregunta no era ¿quieres comprar esta camisa? La pregunta mucho más poderosa era ¿quieres vivir esta vida? Y es que Lauren no creaba anuncios, creaba películas en miniatura. Sus campañas publicitarias no mostraban ropa, sino un guión de vida idílico y aspiracional que todos querían protagonizar. Cada fotografía, cada spot televisivo, era un fotograma congelado de una película que nunca se rodó, pero que todos podíamos imaginar a la perfección. Una película sobre la opulencia discreta, la familia perfecta y la aventura elegante. Imagina la escena. Una familia de cabellos dorados por el sol ríe a carcajadas en el porche de una casa de madera blanca en los Hamptons. El padre lleva un jersey de punto sobre los hombros, la madre un vestido de lino blanco y los niños corren descalzos por la hierba recién cortada. No están posando, están viviendo. No te están vendiendo un jersey, te están vendiendo la pertenencia a esa familia, la brisa del mar en esa tarde de domingo. Ahora cambia de canal. Estamos en un rancho en Colorado. Un hombre de aspecto rudo, pero elegante, con una chaqueta de cuero desgastada y unos vaqueros perfectos, mira al horizonte junto a su caballo. El sol se pone tras las montañas, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Él no te muestra su chaqueta, te muestra su independencia, su conexión con la naturaleza, su espíritu libre e indomable, o quizás una escapada a un cottage inglés. Una pareja lee junto a la chimenea, rodeados de libros con encuadernación de cuero y tazas de té humeante. El perro de la familia duerme a sus pies. Hay una sensación de calma, de cultura, de tiempo que pasa lentamente. La comodidad de su ropa de tweed y sus jerseys de cachemira no es el punto. El punto es la serenidad y la sofisticación de ese momento. En todas estas escenas, la ropa estaba ahí, por supuesto, impecable, perfectamente elegida, pero no era la protagonista, era el vestuario para la vida que te estaban ofreciendo. Este era el verdadero genio de Lauren. Comprendió que no compramos objetos, compramos sentimientos, identidades y versiones mejoradas de nosotros mismos. No compramos un polo de algodón, compramos la sensación de pertenencia a un club exclusivo, la confianza del hombre que lo lleva en el anuncio, la promesa de un fin de semana perfecto. La ropa era simplemente la llave de entrada a ese universo. Al ponerte una prenda de Ralph Lauren, no te estabas vistiendo, te estabas metiendo en el papel. Te convertías, aunque fuera por un instante, en el heredero de una fortuna en la costa este, en el aventurero que recorre la sabana africana o en el intelectual que pasa el otoño en Nueva Inglaterra. Mientras otras marcas te gritaban las características de su producto, Ralph Lauren te susurraba una historia al oído. No te vendía una prenda, te vendía un capítulo para tu propia biografía idealizada. Transformó la publicidad de un simple catálogo de productos a una poderosa máquina de fabricar anhelos. Y por eso su imperio no se construyó sobre algodón y lana, sino sobre la materia de la que están hechos los sueños, porque creó un guión de vida tan completo, tan magnético y tan perfectamente diseñado que todos, en algún momento, quisimos conseguir el papel protagonista. Hay símbolos que no necesitan presentación, y uno de ellos es diminuto, apenas unos centímetros de hilo de colores cosido sobre el pecho de una camisa. Un jugador a caballo, mazo en alto, congelado en un instante de elegancia y poder. Es un emblema que todos reconocemos al instante, pero su historia es mucho más que la de un simple logo. Es la historia de cómo una pequeña figura ecuestre se convirtió en la llave de un reino. Para entender su poder, debemos viajar a una época en la que el estatus era algo más sutil, algo heredado,
no comprado. Pertenecías a ciertos círculos por tu apellido, por la universidad a la que habías ido, por las amistades de tu familia. Era un mundo cerrado, con códigos no escritos y barreras invisibles. Ralph Lauren, un joven del Bronx, no pertenecía a ese mundo, pero tenía una visión. Vio un anhelo, un deseo universal de aspirar a una vida de gracia, de ocio, de una elegancia despreocupada que parecía reservada para unos pocos. Y entonces, el icónico logo del jugador de polo se convirtió en la clave. La verdadera genialidad de Lauren no fue solo diseñar ropa bonita, sino vender un estilo de vida completo, una fantasía empaquetada. Y el logo era el boleto de entrada a esa fantasía. No era solo un adorno, era una declaración silenciosa. Al ponerte esa camisa, no estabas simplemente vistiéndote, estabas adoptando una identidad. Se convirtió en un pasaporte instantáneo a un club exclusivo. De repente, no necesitabas el yate ni la casa en los Hamptons. El pequeño jugador de polo en tu pecho hacía el trabajo por ti. Era una señal, un código entendido en todo el mundo. Hablaba de tradición, de deporte, de una riqueza que no necesita gritar para hacerse notar. Era la promesa del dinero viejo, de una clase y un linaje que se remontan a generaciones, pero con una diferencia crucial. Ahora estaba al alcance de la mano. Se convirtió en un símbolo universal de estatus, precisamente porque democratizó el estatus. Cualquiera que pudiera permitirse la camisa podía, por un momento, sentirse parte de ese club. Un estudiante universitario en un campus, un joven profesional en su primera reunión importante, un turista paseando por una ciudad extranjera, todos compartían un lenguaje común a través de ese pequeño bordado. Creó una conexión invisible entre extraños, un reconocimiento mutuo de aspiración compartida. La magia residía en esa dualidad. Era exclusivo en su significado, pero inclusivo en su alcance. Las campañas publicitarias reforzaban este sueño. No mostraban la vida real de sus clientes, mostraban el ideal. Mansiones en la costa, veleros al atardecer, familias perfectas jugando en céspedes impecables. No estabas comprando una prenda de algodón, estabas comprando un fragmento de ese mundo de ensueño. El logo era el souvenir, la prueba tangible de que tú también podías aspirar a ello. Trascendió fronteras y culturas. En Tokio, en París, en Buenos Aires, el jugador de polo significaba lo mismo: éxito, buen gusto, una conexión con el ideal del sueño americano. Se convirtió en un estándar global, una pieza fundamental en el armario de cualquiera que quisiera proyectar una imagen de confianza y prosperidad casual. Así, ese pequeño jinete a caballo galopó más allá de las canchas de polo para conquistar el imaginario colectivo. Dejó de ser la representación de un deporte para convertirse en el emblema de un ideal. Demostró que una marca podía ser mucho más que un producto. Podía ser una historia, una comunidad, un universo entero al que podías pertenecer simplemente vistiendo una camisa. Pero la visión de Ralph Lauren era demasiado grande para caber en un armario. Se dio cuenta de que la ropa era solo el primer acto de una obra mucho más ambiciosa. No estaba vendiendo camisas o pantalones, estaba vendiendo un sueño. Y un sueño no se limita a la tela. Un sueño se vive, se respira, se toca. Así que, con una audacia que redefinió el concepto de marca de moda, se propuso construir el resto del decorado. El siguiente paso lógico era el hogar. En 1983 lanzó Ralph Lauren Home, y no se trató simplemente de poner su logo en un par de cojines. Fue una inmersión total. Creó colecciones enteras que eran como guiones para diferentes estilos de vida. Podías elegir vivir en una rústica cabaña en las montañas de Colorado, con mantas de lana de patrones navajos y muebles de madera robusta. O quizás preferías una elegante finca en la campiña inglesa, con sábanas de algodón egipcio, con monogramas, vajillas de porcelana fina y sofás de cuero envejecido que parecían contar historias de generaciones. O tal vez un apartamento en Park Avenue,
con lacados negros, detalles cromados y una estética art deco impecable. No vendía sábanas, vendía la promesa de un despertar perfecto. No vendía platos, vendía el escenario para una cena memorable. Cada objeto, desde el peso de un vaso de whisky hasta la textura de una toalla de baño, estaba diseñado para reforzar la narrativa. Era un genio del detalle. Comprar un objeto de Ralph Lauren Home era como adquirir un atrezo de la película de tu propia vida, una película dirigida, por supuesto, por él, pero una fantasía no solo se ve, también se huele. El siguiente pilar de su imperio apeló a nuestro sentido más evocador, el olfato. Con fragancias como Polo para hombre, no embotelló un simple perfume, capturó la esencia de su universo. Olía a hierba recién cortada en un campo de polo, a la madera pulida de la biblioteca de un club privado, al cuero de una silla de montar. Era el olor del éxito, de la confianza, de una masculinidad clásica y aspiracional. Para las mujeres, fragancias como Lauren evocaban un jardín en flor en los Hamptons, un paseo a caballo en una tarde de otoño. Estos aromas se convirtieron en la banda sonora invisible de la marca, una forma sutil y persistente de habitar el mundo Lauren, incluso con los ojos cerrados. Y cuando ya podías vestirte como sus personajes, decorar tu casa como sus escenarios y oler como su mundo, solo quedaba un paso: entrar físicamente en él, y lo logró con la apertura de sus restaurantes, como el icónico The Polo Bar en Nueva York o Ralph's en París. Estos no son simplemente lugares para comer, son embajadas de su universo. Desde el momento en que cruzas la puerta, te sumerges por completo. Las paredes revestidas de madera oscura, la iluminación cálida y tenue, los retratos ecuestres, los camareros con sus impecables uniformes, todo está meticulosamente orquestado. Incluso el menú es una declaración de principios. Cocina americana clásica, elevada a su máxima expresión. Una hamburguesa, un cóctel de gambas, un buen filete. No es comida experimental, es comida reconfortante, atemporal y perfecta, como un polo blanco o un blazer azul marino. Sentarse en una de sus mesas de cuero, bajo la luz de una lámpara de latón, es sentirse parte de un club exclusivo, un invitado en la casa personal de Ralph Lauren. Así es como lo hizo. Tejió una red tan completa y coherente que podías despertar entre sus sábanas, vestirte con su ropa, perfumarte con su fragancia, decorar tu salón con sus muebles y cenar en su restaurante. Ralph Lauren no se detuvo en la ropa. Construyó un mundo entero, ladrillo a ladrillo, hilo a hilo, aroma a aroma, y luego te vendió la llave. Te permitía comprar y, lo más importante, habitar cada rincón de su fantasía perfectamente curada. Ya no eras un cliente, eras un ciudadano de la República de Ralph Lauren. Aquí es donde reside la verdadera genialidad de Lauren, en la paradoja central, casi mágica, sobre la que construyó todo su imperio. Ralph Lauren vendió una herencia que él mismo no poseía. Pensemos en esto por un momento. Él no era un heredero de la fortuna de los Vanderbilt. No creció jugando al polo en los campos de Connecticut, ni pasando los veranos en mansiones de la costa este. Era Ralph Lifshitz, un chico del Bronx, hijo de inmigrantes judíos bielorrusos. El mundo que vendía, ese universo de elegancia relajada, de dinero antiguo y de tradición anglosajona, le era completamente ajeno, y sin embargo, lo entendió mejor que nadie. Vio ese mundo no desde dentro, sino desde fuera, con la mirada de un aspirante, de un soñador. Y se dio cuenta de algo fundamental. No vendía simplemente ropa, vendía un pedigrí. Vendía la sensación de pertenencia a un club exclusivo al que, irónicamente, él nunca había sido invitado. No estaba creando prendas, estaba creando los artefactos de una vida soñada. Cada polo con su jinete bordado, cada chaqueta de tweed, cada jersey de cachemira no eran solo objetos, eran un pasaporte, eran una pieza de un relato. La pregunta clave es: ¿cómo pudo algo tan fabricado sentirse tan increíblemente auténtico? La respuesta está en la obsesión por el detalle. Lauren no se limitó a diseñar un logo.
construyó un universo entero con una coherencia asombrosa, desde la madera oscura y el latón pulido de sus tiendas, que parecían clubes de caballeros, hasta las campañas publicitarias, que no eran anuncios de moda, sino fotogramas de una película que todos queríamos protagonizar. Eran familias perfectas, riendo en su casa de la playa, parejas atractivas apoyadas en un Morgan clásico. No te decían, compra esta camisa, te susurraban, vive esta vida. Él creó una autenticidad aspiracional. La gente no compraba sus productos para ser como Ralph Lauren, el hombre del Bronx. Compraban sus productos para ser como los personajes que Ralph Lauren había imaginado. Se apropiaron de su fantasía. Y aquí ocurre el giro más fascinante de todos. La fantasía se hizo tan poderosa, tan deseable, y fue adoptada por tantas personas que acabó por convertirse en la nueva realidad. Millones de personas, desde ejecutivos en Manhattan hasta jóvenes en Tokio, empezaron a usar su ropa no como un disfraz, sino como una declaración de identidad. El polo se convirtió en un estándar global del estilo casual pero refinado. Sus diseños dejaron de ser una imitación del estilo de la élite para convertirse en la definición misma del estilo clásico americano. La copia, ejecutada con una pasión y una visión inigualables, se volvió tan omnipresente que suplantó al original en el imaginario colectivo. Cuando hoy pensamos en el sueño americano a través de la moda, es muy probable que la imagen que nos venga a la mente haya sido, de una forma u otra, diseñada por él. Su genialidad no fue la de un sastre, sino la de un novelista, no la de un empresario, sino la de un director de cine. Creó una mitología tan completa y seductora que el mundo decidió que prefería vivir en ella. Y al hacerlo, demostró que la herencia más poderosa no es siempre la que se recibe al nacer, sino la que uno tiene la audacia de inventar. Al final, Ralph Lauren no es un diseñador de moda, es el mejor vendedor de sueños del mundo. Piénsalo bien, él no te vende una camisa polo, te vende la tarde de verano en los Hamptons. No te vende un suéter de lana, te vende la cabaña rústica y acogedora en las montañas. Cada prenda, cada fragancia, cada objeto para el hogar es una pieza de un universo perfectamente curado. Un mundo de elegancia relajada, de herencia y de éxito. Un mundo que muchos anhelan, pero pocos habitan. Y aquí es donde radica su verdadera genialidad. Ralph Lifshitz, el joven del Bronx, no pertenecía a ese club de campo. No creció montando a caballo ni asistiendo a Chimam a universidades de la Ivy League. Él lo vio desde afuera, lo idealizó y lo construyó desde cero, con una visión tan clara y poderosa que terminó definiendo el propio estilo de vida que aspiraba a representar. Por eso, demostró que no necesitas nacer en la cima para poder construirla. Él levantó los muros de ese castillo aspiracional, decoró cada una de sus habitaciones y luego, de forma brillante, empezó a vender las entradas. Una corbata, un perfume, una toalla. Cada producto era un boleto de acceso a ese club exclusivo que él mismo había imaginado. Su legado no está solo en la ropa, sino en la creación de una narrativa tan poderosa que nos convenció a todos de que al ponernos su logo no solo vestíamos una marca, sino que nos acercábamos un poco más a vivir el sueño americano que él mismo se encargó de empaquetar y poner a la venta.